Por presunta corrupción, Juan Guaidó anunció la remoción de los integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Participación. Ministro Jorge Rodríguez informó que una delegación de Venezuela estará presente en la conferencia de cambio climático en España. Encuentro en Bogotá. Países signatarios del TIAR discutirán nuevas medidas y sanciones contra funcionarios venezolanos este martes. Anuncia captura. Comisario Douglas Rico informó que fue detenido uno de los autores del asesinato de un estudiante dentro de la Universidad de Oriente en Monagas. Rechazo. Casa Blanca no participará en la primera audiencia pública en la que podría derivarse un juicio político contra el presidente Donald Trump. Segundo duelo. Leones del Caracas cayeron frente a Navegantes del Magallanes 6-3. Por motivos de salud, Madonna canceló sus conciertos en Boston. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre de todo nuestro equipo, Nieves Sotelo y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo vamos a hacer de inmediato. Frente a las investigaciones publicadas en un sitio web de noticias que señala a varios diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de formar parte de una trama para favorecer la imagen de empresarios colombianos acusados de cometer irregularidades, Juan Guaidó anunció la remoción inmediata de los parlamentarios de la Comisión de Contraloría y la reestructuración de esa instancia. Guaidó señaló que se trata de denuncias individuales y no contra la Asamblea Nacional. Anunciar decisiones importantes en materia respecto a la investigación sobre las cartas. Uno, hemos decidido decretar invalidez de todo documento que haya sido presentado por investigación, haya sido expedido regular o irregularmente usando la Comisión de Contraloría. Además, todo lo que estaba comunicado o informado a través de exonerar, además, personas han sido investigadas por el Parlamento, sancionadas, por cierto, por plenaria adicionalmente, y gracias a parte de investigaciones, sancionados a nivel internacional. Lo segundo, decretamos de una vez la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional para hacer y abrir las investigaciones pertinentes. Se someterá a los diputados involucrados en estas acusaciones de todas las responsabilidades en el Parlamento Nacional. Adicionalmente, haremos una investigación independiente, exhaustiva, por los hechos señalados para garantizar la independencia de la misma. Aseguró que no serán tolerados hechos que empañen la lucha que se ha emprendido desde la Asamblea Nacional a favor de Venezuela. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que una delegación de Venezuela está participando en la Conferencia de Cambio Climático COP25 Madrid 2019 que se inauguró en España. Mediante su cuenta en Twitter, Rodríguez, que encabeza esta delegación, aseveró que la humanidad debe enfrentar la emergencia climática. Dijo que si esto no se atiende, el sistema capitalista se instaurará y, a su juicio, esta es la principal amenaza contra la vida en el planeta. El ministro anunció que viajó acompañado por el viceministro para Europa, embajador Mario Isea. Este martes 3 de diciembre, los países signatarios del Tratado del Río se reunirán en Bogotá, Colombia, para considerar nuevas medidas y sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Los cancilleres hablarán de una nueva toma de decisiones en apoyo a la oposición venezolana, en la cual deberán implementar medidas y sanciones que no sean de carácter militar. Los países socios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tienen previsto restringir viajes y negar visas a funcionarios pertenecientes al gobierno venezolano. El 30º encuentro de los países que integran el TIAR estará dirigido por la canciller colombiana Claudia Blum, quien es la presidenta del órgano consultivo, tras ser ese país el líder de este llamado. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, afirmó que con la consulta popular quedó en evidencia que el pueblo quiere democracia participativa y protagónica. Liz Flores nos reporta. El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, fue a Río Chico, Barlovento, para participar en la consulta popular. La mejor forma de gobernar
es con el pueblo, es consultándole al pueblo, es permitiendo que el pueblo sea protagonista y administre directamente los recursos. Garantiza mayor transparencia, garantiza mayor eficiencia, garantiza mayor eficacia, y esa experiencia y ese mandato constitucional nos obliga a nosotros a profundizar en ese camino, en el camino de la democracia protagónica, de la democracia participativa. Según el gobernador mirandino, los alcaldes que se oponen a la consulta popular también se oponen a la democracia. La gente no quiere esas alcaldías encerradas en una infraestructura. La gente quiere un pueblo organizado todos los días, siendo parte de la toma de la decisión, de la administración de los recursos, del control de esos recursos. Es una nueva democracia, es una nueva sociedad. Y aquellos políticos que no hayan comprendido que este pueblo, independientemente de sus posiciones políticas, se ha empoderado, quiere ser protagonista de su historia, quiere que se le consulte, quiere ser parte de la toma de decisiones, quiere ser parte de la administración de los recursos, simplemente se va a ir quedando desfasados. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, dijo que la consulta popular fortalece la democracia, la participación y el protagonismo del pueblo, que es un mandato constitucional. A su juicio, las diferencias de criterios deben canalizarse a través del voto y no a través de la violencia, y siempre debe respetarse la decisión de las mayorías. Desde su punto de vista, los líderes comunales son quienes más conocen los problemas del pueblo y deben ser parte de la solución. Desde Río Chico, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Los alcaldes de la Alternativa Democrática del Estado Miranda aseguraron que solo el 2% de la ciudadanía acompañó la consulta pública a la ley de convivencia. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. El alcalde de Latillo, Elías Ayed, fue el vocero de esta coalición de mandatarios locales y donde aseguró que en los 21 municipios del estado Miranda no participó en esta consulta ni el 2% del padrón electoral de la entidad, y que dentro de ese porcentaje participaron menores de edad. Según nuestro monitoreo, en donde hubo observación en los distintos municipios del estado, en los 21 municipios del estado, podemos decir que no se registró como asistentes al proceso ni siquiera el 2%. Repito, ni siquiera el 2% de los electores inscritos en el registro electoral. Partiendo como hecho, además, que ese registro electoral no era el que contaba del todo, porque había muchas más personas que podían votar. Si usted tenía 15 años, usted podía votar, y esa persona no figura en el registro electoral. Los alcaldes metropolitanos también aplaudieron la posición de los mirandinos y llamaron a seguir fortaleciendo la unión y la organización ciudadana. En Baruta, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El director nacional del 6CPC, Douglas Rico, informó que fue capturado uno de los homicidas de Gerardo José Ledesma Mago, estudiante asesinado en las instalaciones de la Universidad de Oriente en Monagas para robarle su celular. El comisario detalló que por este delito se encuentra detenido Carlos Alberto Brito Villarroel, alias El Titi. Indicó que según las investigaciones, Ledesma Mago fue asesinado en el recinto estudiantil, ubicado en el sector Los Guaritos, municipio Maturín, cuando se encontraba conversando en el comedor del lugar con su novia y 3 amigos. Dijo que allí fueron abordados por 2 hombres para despojarlos de sus teléfonos celulares y al poner resistencia le propinaron 2 impactos de bala que le ocasionaron la muerte. Señaló aún falta por aprehender a José Gregorio Herrera Medrano, alias Goyito, autor material del homicidio. Los funcionarios del 6CPC recuperaron en el arma utilizada para cometer el hecho 2 teléfonos celulares y el vehículo utilizado como medio de comisión. El alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que Europa debe centrarse más en lo que ocurre en América Latina, especialmente en Venezuela. Borrell aseveró que las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela están golpeando a la población venezolana. Afirmó que el país suramericano vive una crisis humanitaria y debe abordarse con más firmeza, hablando con todos, incluyendo a Washington. El alto representante de la Unión Europea indicó que América Latina ha entrado en un periodo de agitación de forma inesperada y Venezuela puede ser un foco de inestabilidad geopolítica. Borrell señaló que en la sociedad hay una especie de fatiga tras años de relativa salud económica y estabilidad política debido a desigualdades que al no ser solventadas pudiesen crear un gran problema.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que más de 6.000 milicianos serán desplegados para trabajar en el plan de estabilización del sistema eléctrico nacional. Detalló que 695 cuadrillas contarán con más de 69.000 instrumentos, entre motosierras, desmalezadoras y la indumentaria necesaria para iniciar el llamado plan Pico, Poda y Tala en todas las subestaciones eléctricas del país. Entrega de un importante equipamiento para el sistema eléctrico nacional. Estamos activando dentro del plan de estabilización del sistema eléctrico nacional 695 cuadrillas. 695 cuadrillas de la milicia bolivariana. Estamos hablando de 6.950 milicianos y milicianas que van a estar activados a lo largo y ancho del territorio. Afirmó que la entrega del material también se realizará en 44 plantas de generación térmica ante el inicio de la época de sequía, esto con el propósito de atender cualquier eventualidad que pueda registrarse. En España, este lunes se dio inicio en Madrid a la Cumbre Mundial sobre el Clima COP25, donde jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su compromiso con la reducción de emisiones y la descarbonización para luchar contra los efectos del cambio climático. La jornada comenzó con el traspaso de poderes de la presidencia del Foro a Chile, país que renunció a celebrarse el evento tras la ola de protestas que se registra desde octubre. Tras la inauguración, los líderes que intervinieron en el encuentro coincidieron en la premura del tiempo para lograr una reducción de emisiones hasta 2050 que evite una subida de la temperatura por encima de 1.5 grados. Asimismo, las naciones menos desarrolladas reclamaron más financiamiento y cooperación. Ya las personas en el mundo entero sienten en su vida diaria los efectos del calentamiento global. No es algo que lo tengan que convencer de que hoy vivimos el calentamiento global y nos está demandando un cambio de rumbo urgente. Necesitamos hacernos cargo. La ciudadanía del mundo está sintiendo que las autoridades estamos más lejos de ella, que negociamos y que trabajamos de una manera que no conecta con la realidad de las necesidades que tienen. Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los mandatarios a poner en marcha políticas y legislaciones necesarias hacia la acción medioambiental. De igual forma, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una norma para hacer irreversible la neutralidad climática. El evento culminará el próximo 13 de diciembre y en él participarán 50 jefes de Estado o de Gobierno y delegaciones de casi 200 países y de numerosas organizaciones ambientalistas. En Estados Unidos, la Casa Blanca anunció que no participará en la primera audiencia pública en el Congreso prevista para este miércoles y a la que ya había sido invitada dentro de la investigación que se realiza a la Cámara Baja que podría derivar de un juicio político al presidente Donald Trump. Así lo informó el abogado de la sede del Ejecutivo Pat Cipollone en una carta al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler. Cipollone agregó que hay innumerables deficiencias de procesos que han afectado la investigación en contra del mandatario, aunque no descartó que la Casa Blanca o Trump puedan enviar a abogados a futuras audiencias. Se espera que este miércoles comparezcan expertos legales para hablar sobre los precedentes constitucionales de los juicios políticos. La investigación se basa en las presuntas presiones de Trump para lograr que el gobierno de Ucrania investigara al ex vicepresidente y aspirante a la presidencia demócrata Joe Biden y también los lazos de su hijo con una compañía de gas ucraniana. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información, no se aparten. María Mora necesita con urgencia carbamazepina de 200 miligramos y leptacine de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-430-9882. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. En nombre de Primero Justicia, la diputada María Beatriz Martínez ratificó las medidas correspondientes sobre sus 3 diputados señalados por una investigación periodística a favorecer empresarios. Manuel Covela nos amplía.
Sí, buenas tardes. La diputada María Beatriz Martínez destacó que Primero Justicia actuó inmediatamente una vez fue publicada la investigación periodística en la que se señala a varios diputados opositores de formar parte presuntamente de un procedimiento para lavar la imagen de empresarios acusados de cometer irregularidades. A continuación, parte de lo que dijo la parlamentaria. La Junta Directiva y la fracción de Primero Justicia acordó separar a los diputados de sus responsabilidades de la Asamblea Nacional, acordó el procedimiento del Tribunal Disciplinario, incluso señalando la necesidad de que haya sanciones a las que haya lugar dentro de Primero Justicia e incluso en instancias internacionales. Los diputados de Primero Justicia que son señalados en la investigación periodística son Luis Parra, Corrado Pérez y José Brito. Este último, en horas del mediodía, dará una rueda de prensa para anunciar así su versión. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana, Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, asegura que continuará trabajando para ofrecer la mayor cantidad de beneficios socioeconómicos a los servidores del Poder Judicial durante una visita realizada a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en el marco de las festividades navideñas. Moreno manifestó que durante su gestión frente al Poder Judicial se han alcanzado una serie de logros enfocados en el buen vivir de los trabajadores para beneficiar además a sus respectivos entornos familiares, lo que se traduce en la excelencia del servicio a los ciudadanos. Afirmó que el año 2019 ha sido fructífero y prevalece la satisfacción de contar con el apoyo de cada uno de los trabajadores que prestan un buen servicio a la ciudadanía. El presidente del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, se reunió con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de presentar el plan de intercambio de petróleo por alimentos. Durante la reunión, el dirigente político aseguró que el plan de intercambio tiene como único objetivo beneficiar a millones de venezolanos que padecen la actual situación. Bertucci detalló que el encuentro sirvió para dar a conocer el buen uso del hidrocarburo en pro de la población. Subrayó que en la reunión estuvieron presentes representantes de partidos políticos de la oposición venezolana que integran la mesa de negociación nacional. La Embajada de Italia en Caracas afirmó que la salida hacia su país de los diputados Mariela Magallanes y Américo de Gracia, junto con el senador italiano Pier Fernando Casini, representa el resultado de una negociación destinada a alcanzar acciones humanitarias concretas y una solución pacífica a la crisis venezolana. Durante su cuenta en Twitter, la Embajada de Italia en Caracas difundió un comunicado en el que expresa que los diputados huéspedes en la residencia del embajador de Italia desde el 7 y el 8 de mayo no fueron desterrados, sino que manifestaron libremente su interés para reunirse con sus familiares en Italia. En el texto, la Embajada de Italia reiteró la disposición del senador Casini de ayudar a solucionar la situación en el país. El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, anunció el encendido de luces y fuentes del obelisco de Maracay como parte de la celebración navideña. Florimar Urdaneta nos tiene los detalles. Adelante. El gobernador Rodolfo Marco Torres resaltó la importancia de la recuperación de esta icónica obra a través de la misión Venezuela Bella para el disfrute de las familias. Desde acá, desde el obelisco de Maracay, hoy hemos dado inicio al encendido de la Navidad. La gente llena de alegría, llena de amor, llena de pasión, alegres. El pueblo aragüeño quiere paz, está alegre. Desde Telearagua, Florimar Urdaneta, Noticiero Venevisión. En el estado Miranda, vecinos, habitantes y autoridades del municipio de Los Alias participaron en el encendido de la Navidad. El alcalde del municipio, Josy Fernández, afirmó que la actividad busca rescatar las tradiciones y ofrecer recreación gratuita a los residentes de los Altos Mirandinos. Tengan este espacio en nuestro centro deportivo cultural para que puedan disfrutar, que los pequeños, que nuestros niños puedan ver las Navidades como las vimos nosotros, con aquella ilusión, con lo que nos va a traer el Niño Jesús el 25 de diciembre. Por otra parte, la concejal Marianela Anzola indicó que el evento contó con la participación de agrupaciones de gaitas y talentos locales. Señaló que pese a las constantes fallas de los servicios públicos, buscan ofrecer espacios para el disfrute de los vecinos. Momentos difíciles para nosotros, hemos vivido momentos extremadamente complejos. La alcaldía ha tenido que reorientar el recurso para dar respuesta. En casos, por ejemplo, como los Hidrocapital, sin embargo, aún el Ejecutivo apostando a familia, apostando a valores, apostando a tradiciones, aquí está, hoy aperturando la Navidad. Autoridades de la jurisdicción aseguran que las actividades recreativas continuarán durante los próximos días.
Bien, y con estas informaciones es momento de hacer una nueva pausa, Andrina. A regreso. Espectáculo de altura. Personajes navideños animados y de fantasías recorrieron la ciudad latinoamericana. Los detalles al volver. Geraldine de Mora necesita con carácter de urgencia solución 0.45 sin dextrosa. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0414-031-9324. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Argentina. La expresidenta Cristina Fernández, que dentro de 8 días asumirá la vicepresidencia del país, aseguró que sufre una persecución impulsada por el gobierno saliente de Mauricio Macri al declarar este lunes en su primer juicio por presunta corrupción. Fernández llegó a los tribunales de Buenos Aires como parte de la investigación sobre presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez, un estrecho colaborador de ella. La expresidenta es acusada de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras durante su mandato. Según la acusación, en los 12 años de gobierno de los Kirchner, le adjudicaron a Báez más de 50 obras, muchas de las cuales quedaron inconclusas y tuvieron sobreprecios o eran innecesarias. China prohibió a buques y aeronaves militares de Estados Unidos hacer escala en Hong Kong en respuesta a las leyes aprobadas la semana pasada por Washington que apoyan las manifestaciones pro-democráticas en la ex colonia británica. Según la Cancillería, la convalidación de esas medidas con las que el Ejecutivo estadounidense podría sancionar a funcionarios chinos es una grave violación de la ley internacional. Asimismo, Pekín aumentará las sanciones contra la organización no gubernamental estadounidense, es como Human Rights Watch, que estarían apoyando el movimiento anti-China en Hong Kong y les animarían a las actividades violentas y separatarias. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que reimplantará inmediatamente los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio provenientes de Brasil y Argentina. En Twitter, el mandatario destacó que ambas naciones han aplicado una devaluación masiva de sus monedas, lo que a su juicio no es bueno para los agricultores estadounidenses. Ya en marzo de 2018, el gobierno de Trump habría establecido tarifas para estos materiales de las que Argentina y Brasil pudieron lograr exenciones. En Colombia, el Comité Nacional de Paro convocó a nuevas movilizaciones nacionales para este miércoles, donde los protagonistas serán los indígenas. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores hizo un llamado para que las manifestaciones sean pacíficas y pidió al Ejecutivo de Iván Duque establecer una mesa de negociaciones para abordar los 13 puntos de discusión que presentaron a la presidencia. En Brasil, al menos 8 personas murieron aplastadas la madrugada de este domingo tras una intervención policial en una multitudinaria fiesta en una favela de Sao Paulo. Según la policía, los agentes seguían a 2 individuos que circulaban en una moto cuando estos efectuaron disparos contra los uniformados y se adelantaron en la celebración, donde se calculaba había unas 5.000 personas. Y regresamos a Estados Unidos, donde más de 8.000 vuelos fueron retrasados y otros 949 fueron cancelados este domingo a causa de una fuerte tormenta invernal que ha estado afectando a los viajeros desde la semana pasada. Según el Servicio Meteorológico, hoy se espera un invernal en el norte de los estados de Nueva York y Nueva Inglaterra y acumulaciones de nieve en Boston y Pensilvania. En Filipinas, miles de personas están siendo evacuadas en el noreste del país ante la llegada prevista para mañana del tifón Kamuri. El Servicio Meteorológico pronosticó precipitaciones intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra a partir de este martes, incluida la ciudad de Manila. Se espera que en los próximos días caigan entre 200 y 250 milímetros de lluvia en la isla de Luzón, donde la alerta asciende hasta el nivel 2 y 3. Y cerramos en Ecuador, donde un colorido y animado desfile dio inicio a las festividades de diciembre. Al menos 30 globos gigantes de entre 8 y 15 metros de altura, con personajes navideños de series animadas y de fantasías, recorrieron el centro de Guayaquil. Además, bailarines con trajes navideños y estudiantes participaron en esta actividad que recorrió cerca de 15 cuadras de la ciudad.
Y con esto hacemos una nueva pausa, Andrina. A regreso tenemos más información, quédense allí. Amigos, iniciamos en las noticias deportivas con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Andrina. Así es, Navegantes del Magallanes venció a Leones de Caracas en el quinto duelo de los eternos rivales, 6-3 en el Estadio Universitario. Me dolió. La nave turca derrotó a los melenudos 2 horas después de haber sido dejados en el terreno con una pizarra de 6-5. Magallanes se llevó en el segundo encuentro la victoria de la honra ante su eterno rival, abriendo el marcador en el segundo inning con un imparable de Yoscar Amaya que impulsó a Josmil Pinto con la primera anotación del partido. La respuesta de la ofensiva felina se hizo sentir en dejar la base de ese mismo episodio cuando Juan Carlos Torres, con doble productor, fletó a Juan Silverio a la registradora, empatando así las acciones por corto tiempo tras la fabricación de 2 carreras en el cuarto capítulo. Finalmente, los navieros retomaron las riendas del duelo en los últimos tramos del partido, anotando un total de 5 carreras para así llevarse el triunfo de este quinto capítulo. Y cerramos nuestro recorrido de la pelota criolla con buenas noticias para mí, Andrina, y es que Cardenales de Lara vencieron a Tigres de Aragua con un marcador de 5-2 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Los Pájaros Rojos alzaron vuelo y se encuentran ahora en el primer puesto de la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol. Cardenales picó adelante con el dominicano Wellington Dotel, quien sacrificó un elevado al jardín izquierdo con el que Anthony Jiménez anotó la primera carrera, seguido por Osmar Marval, que alcanzó la segunda para los crepusculares. Los bengalíes respondieron en el tercer capítulo con una remolcada de Henry Rodríguez por el jardín derecho que impulsó a Jay Austin a fabricar la primera anotación. En la baja de ese mismo episodio, Johan Quevedo reapareció con un indiscutible. Luego, la ofensiva de Lara fabricó 2 anotaciones más en el cuarto y sexto inning. Los brazos locales se combinaron en los últimos tramos del partido para así terminar de sellar la victoria del equipo barquisimetano. Comenzamos las noticias de estrenos y estrellas hablando de la reina del pop, y es que Madonna canceló sus conciertos en Boston por un gran dolor del cual se está recuperando. La intérprete suspendió 3 recitales de su gira Madame X a causa de sus dolencias, aunque por el momento mantiene la programación para Filadelfia y Miami, así como su gira europea. Se desconoce la dolencia que padece exactamente y pidió disculpas a sus fanáticos en las redes sociales por este giro inesperado, afirmando que espera volver más fuerte para darles la actuación que todos esperan y merecen de ella. El príncipe Carlos afirma que al llegar a su reinado tomará serias medidas con la familia real. La principal será reducir la familia, un plan que tenía pensado desde hace tiempo, pero a raíz del escándalo de su hermano Andrew con Jeffrey Spain, todo se aceleró y lo hizo público. Carlos quiere que todos los deberes reales queden a cargo de él y de los príncipes William y Harry, con sus respectivas esposas y sus hijos. Las turnas han cambiado en Washington, pero el Reino Unido mantiene su interés económico. Luego de las acusaciones del presidente de Brasil contra Leonardo DiCaprio de financiar los incendios del Amazonas, el actor ya presentó su respuesta, ya que él es conocido por su sensibilidad en materia medioambiental y ha rechazado de forma contundente estas declaraciones a través de un comunicado. Dijo que el futuro de estos ecosistemas insustituibles están totalmente en juego y se siente orgulloso de apoyar a los grupos que los protegen. Si bien merecen apoyo, no financia organizaciones. En este momento de crisis para el Amazonas, Leonardo apoya a la población de Brasil y quiere ayudarlos a salvar su patrimonio natural y cultural, pues son un ejemplo asombroso, conmovedor y humilde del compromiso y la pasión necesarios para salvar el medio ambiente.
Y finalizamos con Kanye West, quien estrenó su video musical Closet on Sunday y para variar se volvió viral en todas las plataformas. Esta canción pertenece a su último disco Jesus is King. Al reconocido rapero lo acompaña su pareja Kim Kardashian, sus 4 hijos, entre otros familiares como Kris Jenner y Kourtney Kardashian. El video tiene una temática oscura y su letra habla de cuidar a la familia, haciendo varias referencias a la religión. En apenas 2 días, el video ya tiene más de 2.5 millones de reproducciones en YouTube. Close on Sunday. You my Chick-fil-A. Close on Sunday. Así es, Andrín, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. En entrevista a Venevisión nos acompaña Óscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, así que ya venimos. No se aparte. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de Acción Democrática, también representante de Venezuela al Parlasur, Óscar Ronderos. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Contento de estar aquí de nuevo. La noticia del día es esto que necesita ser esclarecido ante toda la opinión pública y es la remoción de algunos diputados de la Comisión de Contraloría y los señalamientos de corrupción por parte de Juan Guaidó hacia algunos de los diputados y las evidencias que existen. Quisiera que nos hablara acerca de ese caso y cómo trabajar el tema de la confianza cuando una de las denuncias más reincidentes que se le hacen al oficialismo es la corrupción, cuando la oposición está demostrando estos hechos. Bueno, creo que la diferencia es el resultado, ¿no? Fíjense que la primera reacción del presidente de la Asamblea Nacional es ordenar una investigación, remover a los miembros de la Comisión de Contraloría y abrir una investigación penal y administrativa lo más transparente posible, de tal forma que se llegue al resultado y que quien tenga responsabilidad penal, él entendió que la responsabilidad penal es personalísima, que cada uno de ellos responda por su conducta, distinto a lo que hace el oficialismo cuando se señala de corrupción a alguno de los entes vinculados al oficialismo. Por ejemplo, nosotros en la Asamblea Nacional aprobamos una investigación contra Rafael Ramírez, el gobierno votó en contra estando en la Asamblea Nacional y además salió a proteger a Rafael Ramírez. Es solo cuando Rafael Ramírez se distancia del gobierno, cuando el gobierno descubre que Rafael Ramírez puede estar incurso en corrupción. Por eso entonces es distinto el comportamiento de la oposición que dice vamos a abrir una investigación, vamos a intervenir la Comisión de Contraloría, vamos a remover esos diputados que pueden estar investigados de la Comisión de Contraloría para poder lograr una investigación lo más transparente posible. ¿Cuáles son los hechos que se manejan hasta ahora? Porque se hablaba de malversación de recursos y también de protección hacia algunos empresarios. Quisiera que nos diera detalles acerca de la información que ustedes manejan. Sí, el tema de la información, o por lo menos de la denuncia que hace el portal Armando Info, es con relación a la protección de los señores vinculados a la investigación del CLAP y que presuntamente estos diputados le dieron una patente de corso, una exoneración de responsabilidad producto de la investigación, entonces sin que se hubiera hecho una investigación lo más exhaustiva posible. Lo del CLAP ha sido una cosa como muy trillada y pareciera que no se hizo una investigación transparente, por eso es necesario hacer una investigación lo más exhaustiva posible, una investigación penal en Venezuela y en Colombia tal vez, para que se arribe al resultado de determinar cuáles son las responsabilidades de cada quien. ¿Quién realizará esa investigación penal? En principio, esa investigación penal debe estar llevada por la Fiscalía colombiana, producto de que los hechos presuntamente ocurrieron en Colombia y que estos señores vinculados al tema CLAP son actores del país, del hermano país colombiano. Acerca de los actos de corrupción que se cometieron con los recursos de los militares en el exilio, ¿qué información manejan? Sí, bueno, con relación al tema de la ayuda humanitaria, creo que allí también hay una investigación que está llevando la Fiscalía colombiana. Estamos a la espera de la investigación. En su momento también desde la Asamblea Nacional se le ordenó al representante en Colombia, al señor Calderón Berti, que se llevara la investigación ante la Fiscalía colombiana y estamos a la espera de ese resultado. ¿Eso explicaría un poco la remoción de Calderón Berti? No, la instrucción que se le dio desde la Asamblea Nacional fue que se hiciera la denuncia. Lo que hoy revela uno de los funcionarios de la embajada es que presuntamente el señor Calderón Berti filtró parte de la información confidencial que manejaba a algunos portales de noticias y algunos mecanismos de información. ¿Qué tipo de información? ¿Cuál es específicamente? Bueno, dice el consejero de la embajada hoy que hubo reuniones privadas con algunos actores de estos portales y les dio información que en principio solo manejaba por su condición de funcionario.
Para Diosdado Cabello, Venezuela es uno de los países más estables de Latinoamérica. ¿Qué opinión le merece? Es bastante estable porque se mueve poco. Aquí no hay casi terremotos. Pues debe ser por eso que dice Diosdado que es estable. Porque la situación de crisis económica que vive el país, la situación de hambruna que vive nuestra gente, la situación de la crisis de los servicios públicos, el caso de la luz eléctrica, el caso del agua potable, el caso del transporte. Es decir, una situación de crisis terrible donde nuestra gente está sometida a un proceso de dolarización donde solo el 20% del país maneja dólares y el otro 80% que no tiene acceso a las divisas extranjeras, simple y sencillamente tiene una vida precaria. Ese es el país en el que nosotros descubrimos, ese es el país que nosotros denunciamos, ese es el país que la clase dirigente del oficialismo no ve porque viven dentro de una burbuja. Viven en su mundo donde tienen una ficción. Ya el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, admite el tema de la dolarización como un mecanismo de solución para quien tiene acceso a los dólares. Quien no tiene acceso a los dólares simple y sencillamente tendrá que morirse de hambre. Diputado, se ha hablado mucho acerca de las iniciativas de diálogo. Hay un sector de la oposición que cuestiona estas mesas de diálogo, incluso las llaman la mesita de diálogo. Ellos creo que la han autodenominado la mesita, en contraposición a lo que era la mesa de diálogo instaurada por el gobierno de Noruega y que luego tuvo sede en Barbados. Pero si se trata de una iniciativa real de diálogo como la que había en Noruega, organizada por el gobierno con el respaldo de toda la comunidad internacional, el gobierno decide pararse en la negociación de Noruega y va a sentarse con un grupo minoritario que no garantiza la mayoría de la Asamblea Nacional ni garantiza la posibilidad de un acuerdo político viable para ambos sectores. La única forma, por ejemplo, para la designación de un CNE es a través de los 2/3 de la Asamblea Nacional y para poder designar ese CNE con los 2/3 de la Asamblea Nacional, como fue convocado por las fuerzas mayoritarias de la Asamblea, es actuando conjuntamente los factores afines al gobierno y de esa mayoría parlamentaria. La gente de la mesita no tiene el peso parlamentario para poder designar un CNE. Producto de eso es que el gobierno tiene que hablar con quien tiene que hablar, con la oposición formal, con la oposición que representa esa mayoría de la Asamblea Nacional, que es además su interlocutor válido para que pueda realmente obtener un resultado fiable para todos nosotros. Usted ha mencionado un tema interesantísimo, que es el peso parlamentario. En enero se vence el plazo de Juan Guaidó frente a la presidencia del Parlamento. Se ha especulado mucho acerca de cuáles serían las estrategias políticas que estuviera manejando el gobierno para buscar un presidente alternativo a Juan Guaidó. ¿Piensa usted que es posible que se logre esa coalición para que el nuevo presidente de la Asamblea Nacional sea más afín al gobierno que Juan Guaidó? Al día de hoy yo creo que es imposible que Juan Guaidó deje de ser presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Creo que el gobierno va a hacer todo lo que tiene que hacer y creo que está haciendo cosas, incluso puede parte de esta puesta en escena de esta situación, de estas denuncias de corrupción puede ser parte de la estrategia del gobierno, pero creo que va a ser bastante difícil que el 5 de enero tengamos un presidente de la Asamblea Nacional distinto a Juan Guaidó. ¿Qué vislumbra para esa fecha? Bueno, nosotros consideramos que los grupos de mayor peso parlamentario en la Asamblea Nacional estamos apoyando a Juan Guaidó para que se reelija como presidente de la Asamblea Nacional y creemos que eso es lo que va a ocurrir. Hemos escuchado declaraciones de, por ejemplo, Francisco Torrealba, que asegura que hay diputados de la oposición que no están de acuerdo con ese nombramiento de Juan Guaidó o ratificación frente a la presidencia del Parlamento. ¿Qué opina acerca de esto? Puede haber diputados que no estén de acuerdo con eso, pero como te decía, es un grupo minoritario, es un grupo que no logra alcanzar la mayoría para designar una nueva directiva distinta a la que preside Guaidó. Ronderos, el tema electoral, 2020 es un año de elecciones parlamentarias. ¿Piensa usted que el escenario hoy a quién favorece? Yo creo que nosotros en Acción Democrática somos de la tesis de participar en el proceso electoral. Nosotros somos un partido que no tiene armas, que no anda en conspiración, es un partido que solamente sabemos buscar votos y producir votos. Por eso ganamos 4 gobernaciones, por eso tenemos una presencia parlamentaria bien importante en la Asamblea Nacional, somos el segundo partido en número de diputados en la Asamblea Nacional y estamos ganados a la participación. Pero consideramos que es necesaria la designación de un nuevo CNE que le dé garantías a todos los venezolanos para poder producir una elección libre y transparente que permita que el resultado de la elección sea el que se refleje en las urnas electorales. Nosotros estamos listos, pero con partidos proscritos, con dirigentes inhabilitados y con este CNE es imposible ir. Hay que crear las condiciones para que eso se produzca. Por eso hemos convocado la designación de del Consejo Nacional Electoral a través de la Asamblea Nacional, que es el mecanismo previsto constitucionalmente y donde si el gobierno quiere realmente validarse frente al mundo, quiere lavarse la cara y decir que está frente a un proceso transparente, tiene que participar y ayudar a designar un CNE de común acuerdo a ambos factores desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo observa ese proceso de la designación y esa comisión? Ese proceso está en marcha, ya el comité preliminar está instalado, estamos a la espera del gobierno para la designación de común acuerdo de los participantes de la sociedad civil para constituir el comité
el comité de postulaciones electorales definitivo de 21 ciudadanos, es decir, 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil, para poder designar ese comité de postulaciones, que debe ser quien estudie las credenciales y quien proponga a la Asamblea Nacional la designación de los nuevos rectores del CNE. ¿Está usted de acuerdo que solamente se lleven a cabo las elecciones parlamentarias como está previsto en la Constitución o es del grupo de los que aspira a que sean unas elecciones generales? Nosotros estamos planteando la posibilidad de las elecciones generales y la posibilidad de las elecciones presidenciales porque consideramos que lo que resuelve el problema del país es el cambio de rumbo definitivo del país. Un gobierno que pierda la elección parlamentaria el año que viene va a estar en la misma situación en la que está hoy. Y un gobierno que gane la elección presidencial va a seguir señalado afuera por la posibilidad de no haber hecho una elección libre. Por eso nosotros decimos que el gobierno es el primer interesado en que se produzca la designación en el CNE. Al gobierno no le sirve, del CNE en la Asamblea Nacional, al gobierno no le sirve una designación ni en el TSJ ni en la Constituyente, si no ya los hubiera designado. Acerca de ese escenario de elecciones generales, ¿cuál sería la realidad dentro de lo que ustedes se plantean se pudiera dar en ese caso eventual? Pero nosotros estamos planteando la posibilidad de una elección presidencial que permita que la dirección del país cambie de rumbo, porque parece la dirección del país que estamos viendo es una conducción errática, como decía, con una situación económica terrible, con un proceso de dolarización, un proceso inflacionario que se come cualquier aumento de salario, un proceso de carencia de los servicios públicos. Decía yo, por ejemplo, con el tema de Nueva Esparta, que la gente se acostumbró a que tú abres la llave y ya no sale agua del grifo. Tienes que sacar agua de un tobo, de un pipote o de un tanque. Es decir, no puede ser que nuestra gente se acostumbre a que desmejora su calidad de vida y la gente no pueda tener una mejor calidad de vida. Por eso nosotros estamos haciendo una propuesta con el tema eléctrico, porque hemos venido trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la gente de la corporación. Que es de apoyo financiero. De apoyo financiero para el tema eléctrico. Una emergencia humanitaria. Una emergencia humanitaria eléctrica, claro que sí. Lo que viven los zulianos y los neoespartanos es una situación de crisis humanitaria. Entonces, en Maracay un aire acondicionado a 40 grados a la sombra no es un lujo, es una necesidad. Un aire acondicionado en un hospital para atender una emergencia es una necesidad. Una planta eléctrica de emergencia de un hospital es una necesidad, por eso estamos hablando de una crisis humanitaria, en el que estamos hablando de un proyecto que hemos venido elaborando a dos manos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde el gobierno nacional que dirige Nicolás Maduro se separaría de la administración, procura y reparación de los nuevos equipos. Estaríamos en presencia del Programa de Naciones Unidas administrando esa realidad con un crédito de 350 millones de dólares que otorgaría la Corporación Andina de Fomento, autorizado por la Asamblea Nacional, porque la condición que pone la Corporación Andina de Fomento es que el crédito tiene que estar autorizado por la Asamblea Nacional porque es la que prevista como competente en la Constitución para la autorización de los empréstitos de la República. Esta ley que ustedes están planteando es a nivel nacional, no solamente abarcaría el Estado de Nueva Esparta y sería con financiamiento de la CAF. ¿Cómo hacer que sea viable a nivel gubernamental? Bueno, ya te decía que el gobierno ha hecho la concesión de separarse y entregar al programa en reconocimiento a que no es capaz de administrar el sistema eléctrico y en reconocimiento al desastre que ocurrió en el sistema eléctrico. El gobierno se está separando y está entregando la administración de esos recursos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que tiene experiencia en el tema porque ya ha ocurrido en otros países, en caso de situaciones de calamidades naturales, etcétera, etcétera. Ya el Programa de Naciones Unidas ha ido a suplir las funciones de los gobiernos. Y en este caso pasaría a suplir también la función del gobierno. Además, los estados que no están beneficiados directamente, al meterle 1.200 megavatios, que es la propuesta, en el sistema eléctrico nacional también se verían de alguna manera relajados, porque, por ejemplo, los recursos, los megavatios que están saliendo de Lara para asistir el Zulia, regresarían a Lara y tendrían un mecanismo de compensación que permitiría mejorar el servicio a nivel nacional. Si la incorporación de 1.200 megavatios entre Zulia, Nueva Esparta, Táchira y Mérida permitiría que el sistema eléctrico nacional de alguna manera se repose. Hoy, donde se están produciendo 240 megavatios, se requieren esos 1.200 que estamos proponiendo meter. ¿Qué hace falta para que se sancione esta ley y se instrumente? Que la mayoría de la Asamblea Nacional, de todos los factores, acompañe la propuesta. Hoy tiene el apoyo de Acción Democrática y de Un Nuevo Tiempo, y convocamos al resto de los factores que hacen vida en la oposición venezolana para que nos acompañen en esta propuesta. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Oscar Ronderos, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de ADE y representante de Venezuela del Parlazo. Es un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Hendrina. Para hoy está previsto el juicio en contra del diputado Juan Requesens, imputado por los hechos del 4 de agosto del 2018. Joel García informó que pese a que la audiencia estaba prevista para las 11 de la mañana, aún no ha sido trasladado. Esto en rechazo de que no se le permitirá el ingreso a la sede de los tribunales a algunos diplomáticos. No hubo traslado de Ramo Verde como tampoco del SEBIN. En el día de hoy estamos esperando el traslado.
Ese juicio es bastante irregular en el sentido de que no es un juicio más oral y público como es. En las afueras del Palacio se encuentra ahorita el cuerpo diplomático que quiere ingresar a esa audiencia que es oral y es pública y no se le permite el acceso a los embajadores que allí se encuentran, a pesar de que todo el público, el otro público, está entrando normalmente y ellos vienen en calidad de público, pero por supuesto con una condición de diplomático. Debemos recordar que sobre Juan Requesén existe una orden del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde ordenan al Estado venezolano poner en libertad al diputado Juan Requesén debido a que su detención fue realizada de forma arbitraria, tal y como lo hemos denunciado durante todo este tiempo. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz tarde.